Buenas tardes, jóvenes y señoritas de la Universidad Rural de Guatemala. Vamos a continuar con nuestra clase de Derecho Agrario. En este curso, así que hemos estado verificando lo que es al inicio, lo que fue los principios generales del derecho agrario, las generalidades del derecho agrario. Posteriormente a eso, pues ya verificar algunos datos históricos de lo que hemos conocido o lo que estamos conociendo y lo que ha influido en el derecho agrario actual. O sea, por eso mismo es necesario verificar lo que sucedió. Ya verificamos en la época del descubrimiento, la época de la conquista, la época de la colonización, la década de la independencia y ahora vamos a conocer la etapa post-independencia, el primer periodo liberal diríamos, así se conoce como el primer periodo liberal. Entonces, la década post-independencia, las leyes agrarias que se crearon, la base legal que se tuvo del derecho agrario y pues parte de las instituciones que se han verificado y que han contribuido, eso sí, que han contribuido a lo que es el derecho agrario actual. Tomemos en cuenta, jóvenes y señoritas, que hay muchas situaciones actualmente en Guatemala, por ejemplo, inclusive un, uno de los distintos pactos firmados ahí sí que por el proceso de paz incluye una reforma al derecho agrario, que lo vamos a ver con posterioridad. Pero lo que sí les indico, jóvenes y señoritas, es que estas instituciones que seguimos conociendo, pues han influido enormemente en el derecho agrario guatemalteco. Ya verificamos lo que es el requerimiento, lo que es el repartimiento, lo que es la real cédula, lo que es la composición, lo que es la encomienda, también, ahí sí que la oligarquía terrateniente, el, lo que se podría conocer como la titulación supletoria, etcétera. Entonces, todo esto tenemos que irlo mesurando, tenemos que saberlo para poder comprender por qué estamos, diríamos así, en esta situación agraria actual. Vamos entonces a conocer o a seguir conociendo, diríamos así, esta situación. Vamos a ver cómo estamos. Sí, vamos a realizar la presentación correspondiente. Muy bien, jóvenes y señoritas. Derecho agrario, la legislación agraria en el primer gobierno liberal. Hasta la semana número 9. Ya lo indicamos la semana pasada, ya pasamos de la mitad del curso, increíblemente. Estamos ahí sí que a la mitad del semestre. Quiero hacer notar, por favor, antes de que se me olvide, que la próxima semana tenemos clase a la misma hora, por favor. Solamente se va a descansar, diríamos así, la semana posterior a la Semana Santa, lo que se conoce como sábado, sábado de gloria y domingo de resurrección. Esos son los días que vamos a descansar. Entonces, jóvenes y señoritas, semana número 9, legislación agraria en el primer gobierno liberal. El objetivo de la clase, jóvenes y señoritas, es que se conozca la historia del periodo conocido como primer liberalismo, que inicia con la promulgación de la independencia en 1821 y termina con el fin del gobierno liberal en 1838, después de la renuncia del presidente Mariano Gálvez. Esta clase, y esto sí es algo que por favor tenemos que tomar muy en cuenta, fue tomada
del artículo científico La política agraria del primer liberalismo en Guatemala, establecido, según la autora, de 1823 a 1837. La autora de este estudio, La política agraria del primer liberalismo, es la doctora Tania Sagastume Páez, que, diríamos así, es la base de esta clase. También quiero hacer ver, jóvenes y señoritas, que el resumen para esta presentación fue modificado. La única modificación no estriba en el contenido, sino que estriba en el orden cronológico de las actividades o acciones que se llevaron a cabo en este periodo del primer liberalismo. Entonces, entremos en materia, jóvenes y señoritas. La fundación y organización. La fundación y organización. Tomemos en cuenta, jóvenes, que tenemos un chat en Telegram. Si quieren hacer alguna consulta, alguna pregunta, vamos a ver cómo estamos. Aún no empieza la clase, todavía no, fíjense. Vamos a ver eso, que según eso de los laboratorios lo vamos a ver con posterioridad, ¿oye? Muy bien. Vamos a continuar entonces, jóvenes y señoritas. Tenemos un chat en Telegram. Ustedes pueden hacer sus consultas correspondientes y por favor, tómenlo en cuenta para que podamos interactuar si es posible. Muy bien. Entonces, fundación y organización de la República de Guatemala. El 22 de noviembre de 1824, esto es algo importante, es una fecha importante, nace la Constitución de la República Federal de Centroamérica. Se decretó en que Guatemala quedaría integrada como Estado junto a Costa Rica, Nicaragua, Honduras y El Salvador. Diríamos así, esta Constitución de la República Federal de Centroamérica, el 22 de noviembre de 1824, pues lo realiza, y eso lo hemos platicado ya, lo realiza la oligarquía, diríamos así, la oligarquía criolla y los colonos en Guatemala. Entonces, jóvenes y señoritas, esto es importante conocerlo. ¿Por qué razón? Porque es importante, así, literal, es importante que se tenga conocimiento de cuándo se constituyó la República Federal de Centroamérica. Si ustedes se percatan, no se constituyó como Estado de Guatemala, se constituyó como República Federal de Centroamérica, compuesta por Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y El Salvador. Así fue como nació, diríamos así, lo que es la República Federal de Centroamérica. Pero también, jóvenes y señoritas, el 11 de octubre de 1825 se decretó la Constitución del Estado de Guatemala. ¿Cómo así? O sea, la Constitución Política del Estado de Guatemala, conformada por 268 artículos. Actualmente tenemos 283 artículos, si no estoy mal. Entonces, digamos, o sea, ha sido una constante en el articulado en la Constitución Política de la República, que se denominó en 1825 la Constitución del Estado de Guatemala. ¿Qué establecía esa Constitución Política de la República? Pues la organización del territorio y del gobierno. O sea, ¿cuál era el territorio guatemalteco? Ahí se recuerdan que en ese entonces, diríamos así, estaba dividido en grandes cantidades de territorios. No estaba como actualmente los 340 municipios, no, de ninguna manera. Entonces era más extenso. Organización del territorio y del gobierno.
cómo se estaba estableciendo el nuevo gobierno del Estado de Guatemala. Vamos a ver a continuación eh, cuáles fueron los órganos que se crearon, así como los derechos de los ciudadanos y de sus habitantes. Quiero hacer ver esto, jóvenes y señoritas. ¿Por qué razón? Porque si ustedes se percatan, actualmente, diríamos así, no existe distingo entre los derechos de los ciudadanos y de sus habitantes. ¿Por qué razón? Porque los mismos derechos tienen los ciudadanos que los habitantes. Lo que sucede es que en ese entonces, estamos hablando 1825, la mayoría de los pueblos originarios, de los descendientes de los mayas, de los quichecas, chiqueles, mampo, comán, sutujil, itzá, xinca, y ahí en ese entonces ya afrodescendientes, eran tomados como habitantes. Pero estos habitantes no gozaban de derechos. Tenían obligaciones, pero no gozaban de derechos. Los que gozaban de derechos eran los ciudadanos. Quienes eran los ciudadanos de la República de Guatemala eran, diríamos así, los colonos, sus descendientes, los criollos, y ya existía para esa época una clase media, conformada por los profesionales en ese entonces de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces, tomen muy en cuenta eso, porque los derechos de los ciudadanos no eran los mismos que los derechos de los habitantes. Los habitantes, los pueblos originarios que ya conocemos, pues eran esclavizados para esa fecha, y desde esa fecha, bueno, desde antes, desde 1524 hasta 1940, 44, diríamos así, la revolución del 44. Hasta esa fecha se tiene conocimiento de la esclavitud que sufrieron los pueblos originarios. Imagínense, más de 600, casi 400 años de esclavitud a 1944. Entonces, jóvenes y señoritas, no crean que fue una situación o que la independencia, diríamos así, mal llamada independencia, pues fue algo muy especial para los pueblos originarios o los pueblos nativos, como les vamos a denominar a continuación, de ninguna manera. Entonces, se conservó la denominación, esta Constitución Política de la República de Guatemala de 1825, conservó la denominación de Estado de Guatemala, conformado por todos los pueblos reunidos en un solo cuerpo, divididos en 7 departamentos, divididos en distritos y municipalidades. Algo que hay que hacer notar es que desde esa época, 1825, estamos hablando ya de un gobierno municipal, de un gobierno distrital y de un gobierno departamental y del gobierno central del Estado de Guatemala. Muy interesante, muy, muy interesante. ¿Y cómo se organizó este gobierno? Esto es para que lo tomemos en cuenta, porque esta organización del gobierno de Guatemala, que se conformó en 3 poderes, a esa época, 1825, fue relativamente novedosa esta, diríamos así, esta organización. ¿Por qué motivo? ¿Por qué razón? Porque en realidad, jóvenes y señoritas, esta organización de gobierno viene, como casi todo lo que tenemos en Guatemala, las instituciones creadas en Europa y modificadas en Guatemala. ¿Por qué motivo? Porque la Revolución Francesa de 1778 creó esta forma de gobierno de 3 poderes. Un famoso pensador francés, Montesquieu, creó este tipo de
organización. Y la famosa, y esto va para derecho administrativo, jóvenes y señoritas, la famosa teoría de pesos y contrapesos del Estado. Es muy interesante, muy interesante. Entonces, Guatemala, en 1825, estamos hablando relativamente 40, 45 años después, 40, 45 años después, fue, denme un minuto, jóvenes. Buenas tardes, un minuto. ¿Vale? Disculpen, jóvenes. Entonces, esta organización relativamente novedosa, pues establecía un gobierno ejecutivo, diríamos así, un organismo ejecutivo a cargo de un jefe de gobierno y un segundo jefe judicial a cargo de la Corte Superior de Justicia. Entonces, diríamos así, los tres poderes del Estado. El ejecutivo, a cargo de un jefe de gobierno. En ese entonces, 1825, existía el presidente, y un segundo jefe judicial, a cargo de la Corte Superior de Justicia. Superior de Justicia. Esos eran los nombres establecidos en ese entonces. El legislativo, a cargo de la Asamblea de Representantes y de Consejo Representativo. En este caso, si ustedes se percatan, el legislativo a cargo de una Asamblea de Representantes, o sea, era bicameral. Bicameral. Asamblea de Representantes, o sea, diputados, y Consejo Representativo, como lo que se denomina actualmente senadores. Entonces, esta era la forma de organización para ese momento. Desde el punto de vista del estudio, muy novedosa, muy, muy novedosa. Entonces, se conformaron los tres poderes del Estado y eso hace, jóvenes y señoritas, que pues ya exista una organización. Y además de que ya exista una organización, existen también, diríamos así, lo que es específicamente la creación de ministerios de Estado. Ministerio de la Defensa en algún momento determinado, o Secretaría de Defensa. En ese tiempo, casi les puedo asegurar, eran secretarías de defensa. El Ministerio del Tesoro, o Secretaría del Tesoro, Hacienda Pública, o Secretaría de Hacienda. En algún momento determinado también, uno de los primeros ministerios o secretarías en crearse sería Educación, Economía, Hacienda Público, o sea, los impuestos, lo que ahora conocemos como la SAT, etcétera. Entonces, esa fue la organización del gobierno de 1825. O sea, no ha cambiado mucho, jóvenes y señoritas. No ha cambiado mucho. En este primer periodo se empieza a definir una política agraria. O sea, interesante. Interesante porque ahí se recuerdan que previo a la época de independencia, en la época de la conquista de la colonia, pues la política agraria en cierta forma era del señor feudal, del feudalismo. O sea, el hacendado, el latifundista todopoderoso, que era literalmente, jóvenes y señoritas, dueño y señor de todo lo establecido o de todo lo que le pertenecía o lo que le había entregado la corona española. Y no estoy hablando solamente de territorio, estoy hablando de agricultura y estoy hablando también de población. O sea, los pueblos originarios que vivían en su territorio eran propiedad de él, literal, propiedad de él. Entonces, esta política agraria creada en 1825 fue ligada a los planteamientos de ilustración a través de la propuesta del cercamiento de terrenos baldíos. Como diríamos, tipo la composición, tipo la titulación supletoria,
Pues simplemente las grandes extensiones de tierras establecidas en latifundio para los colonos y para los criollos, pues eran demasiadas. Por lo tanto, los terrenos baldíos, pues iban a ser devueltos al Estado. Ya van a verificar por qué motivo o por qué razón. Pero en su caso, pues ya estaban establecidos o ya estaban en algún momento determinado, ya estaban, eran exagerados y asimismo, entonces, pues, era necesario que esos terrenos baldíos pues fueran reutilizados. No era porque quedaban bien con los pueblos originarios, no, jóvenes, era para agenciarse nuevamente de capital, para que pagaran nuevamente por esos terrenos, conservando las tierras comunales o ejidos de indios, como se conocía, las tierras municipales, o sea, conservando esas tierras. ¿Por qué razón? Porque esas eran comunes y que, pues, donde intervendrían gradualmente a partir de la población de arrendar a particulares a través de la figura jurídica del censo enfitéutico. Enfitéutico. ¿Qué quiere decir este censo enfitéutico? Pues la enfiteosis puede traducirse como una implantación. Es un mecanismo que consiste en ceder el dominio útil de un bien inmueble a través del pago de un canon anual y de un laudemio, derecho que se paga al dueño cada vez que ese dominio se enajena. Jóvenes y señoritas, en pocas palabras, en palabras sencillas, diríamos así. En palabras sencillas, este censo enfitéutico, pues no era más que un contrato de arrendamiento. Por eso indicaba, en donde la intervendrían gradualmente a partir de la aprobación de arrendar a particulares, a través de una figura del censo enfitéutico, que eran términos, diríamos así, que utilizó el gobierno de Guatemala para arrendar a particulares con posterior derecho a venta. Vamos a ver cómo se realizó. Vamos a continuar, jóvenes y señoritas. Política agraria del primer periodo, o sea, periodo 1, establecido de 1823 a 1834. Se recuerdan que llega hasta 1838. Se promulga la Constitución del Estado de Guatemala en 1825, ya lo verificamos, 268 artículos y incluye concepto de propiedad privada. Incluye concepto de propiedad privada. La guerra civil y la llegada al poder de Mariano Gálvez en 1831 modifica, diríamos así, la política agraria del cercamiento de terrenos baldíos, y vamos a ver cómo lo modifica. Esta guerra civil, ya guerra, diríamos así, iniciada por los pueblos originarios, que son de las pocas que se llevan a cabo en Guatemala, pero que no llegan en algún momento determinado a derrocar al gobierno, sino que solamente son revueltas que son también brutalmente, así, brutalmente repelidas, obligan a modificar esta política agraria a los mismos criollos, que ponen en el poder al presidente Mariano Gálvez en 1831. Entonces, ¿cómo se modifica esta política agraria, jóvenes y señoritas? Se basa en el cercamiento de los terrenos baldíos, organizar las finanzas de los pueblos. ¿Cómo se organizan las finanzas de los pueblos? Organizar las cajas municipales, la tesorería municipal. ¿Cómo se organiza? Pues la propiedad privada incluye el fin de las vinculaciones con respecto a los mayorazgos. Otro término, otra institución creada para distinguir a los latifundistas
a los colonos, a los criollos, a la oligarquía terrateniente, ahora viene otro título más, que no es necesario que, diríamos así, sean distintas personas, no, era distinto tiempo, como fue denominado, en este caso, el mayorazgo. Mayor, o sea, quiere decir ostentamiento de poder. El mayorazgo quería decir quien ostentaba el poder. Y la reducción a propiedad particular, ojo, de las tierras baldías. Aquí es donde ya se modificó, porque era un cercamiento de terrenos baldíos, ahora la reducción a propiedad particular de las tierras baldías, exceptuando las tierras de ejidos, los pastos comunes de ciudades, vías y pueblos. Entonces se exceptúan las tierras comunales, las tierras municipales, las tierras de ejidos, los pastos comunes de las ciudades, vías y pueblos. Pero los terrenos baldíos entonces ya comienzan a venderse. ¿Cómo se hace? Miremos el periodo 2 de la política agraria. En 1834 a 1838, el gobierno de Mariano Gálvez impulsa las reformas. Se aumentó la propiedad particular de las tierras baldías a través de crear el libro de matrícula de tierras y la obligación de demostrar la propiedad con documentos. O sea, había mucha tierra baldía o realenga, como se decía en la época de la colonia. En la época de la colonia. Vamos a ver cómo estamos de horario. Estamos bien. Entonces, este libro de matrícula de tierras, pues, obliga a demostrar la propiedad y la propiedad que no era demostrada a través de un justo título, a través de la real cédula, a través de, diríamos así, los títulos otorgados por el gobierno colono, diríamos así, de los criollos, que otorgaba, ahí se recuerdan, hasta un máximo de 15 caballerías a la oligarquía terrateniente. Pues el que no tenía título, entonces era retomada la tierra, diríamos así, la tierra que no tenía, que no se demostraba la propiedad con documentos. Ahora se limita o se limitó a una legua elegido a cada pueblo. Una legua quiere decir 4 kilómetros, jóvenes y señoritas. O sea, es extensa, una legua es extensa a cada pueblo. Solo se permitían los excesos si se acreditaba antigua posesión. O sea, los terratenientes, los latifundistas que sí tenían, diríamos así, una real cédula o un documento que establecía la propiedad, otorgada por el rey, por la corona española o otorgada por el gobierno guatemalteco, de la Capitanía General de Guatemala. Se autorizó a arrendar los ejidos de los pueblos a particulares a través de censo emfitéutico. Ya sabemos cuál es el contrato de enfiteosis. Es una relación en virtud de la cual el propietario de un inmueble otorga a un tercero un derecho real sobre este, que puede ser alienable e hipotecable a cambio del pago de una renta periódica. Contrato de arrendamiento, así de simple, jóvenes y señoritas. Entonces, se limita una legua, se permite el exceso solamente con antigua posesión y se autoriza a arrendar los ejidos de los pueblos a particulares. O sea, esto quiere decir, ya en arrendamiento se pagaba, si ustedes se percatan. ¿Para qué? Para que estos impuestos creados por, diríamos así, el gobierno de 1834 a 1838, pues era para supuestamente realizar carreteras y escuelas. El 28 de abril de 1833, una ley autorizaba a las municipalidades la venta de sus ejidos y terrenos de cofradías para otorgar la propiedad plena a los poseedores. Prohibía la concesión de ejidos a los pueblos. Quiero hacer ver esta particularidad. Aquí, en 1836, ya inicia de manera expresa, diríamos así, la propiedad privada
y se otorga la propiedad plena a los poseedores. ¿Qué quería decir con esto? Los terrenos, o sea, los terrenos municipales, la venta de sus ejidos y los terrenos de cofradías ya podían ser otorgados a sus legítimos poseedores. Ya que las personas que estaban trabajando la tierra durante muchos años ya podían ser propietarios. Cuidado con esto, no crean que fue algo muy especial. Aparte de que se tenía que tener presupuesto para la adquisición, y vamos a ver cuál es el costo, la adquisición de estos terrenos, también se tenía que, en cierta forma, recaudar para las diferentes municipalidades, para los diferentes distritos, para los diferentes departamentos y para la presidencia. Entonces, no crean, jóvenes señoritas, que fue algo inaudito realizado por el gobierno de Gálvez. No, tenía una razón de ser, para variar, económica. Vamos a ver estos últimos puntos, la base legal de la política agraria. Quería llegar a esto porque esto en cierta forma es un resumen ya de las acciones de política agraria, de derecho agrario, desde 1825. Jóvenes, por favor, señoritas, tómenlo muy en cuenta porque estos datos ya nos establecen desde 1825 cuáles fueron las disposiciones que se fueron creando para el mantener una política agraria. El 11 de octubre de 1825, con la Constitución del Estado de Guatemala, ya lo verificamos con anterioridad, no voy a entrar nuevamente a verificar esto. Pero el 27 de enero de 1825 se creó una ley agraria establecida por el Congreso Constituyente de 1825. Se ordena enajenar terrenos baldíos para venderlos, de acuerdo a la composición. O sea, quería decir esto, pues, que podían ampliarse los latifundios o ampliar sus terrenos los terratenientes. Pero ya se podían vender los terrenos baldíos. Aquí también se reserva las tierras municipales, los ejidos de indios, las tierras comunales. Eso es algo muy importante. En 1828, la Asamblea emite disposición para ordenar la concesión y enajenación de tierras en la ejecución de la Ley Agraria de 1825. Imagínense, 3 años después de haberse creado la Ley Agraria, no se tenía una disposición para ordenar la concesión y enajenación de tierras. ¿Qué quiere decir con esto? O sea, que aún teniendo los terrenos baldíos, no se vendían. Concesión y enajenación de tierras en la ejecución de la ley agraria. Entonces, tómenlo muy en cuenta, por favor. ¿Por qué razón? Porque este ha sido uno de los problemas que se tienen en Guatemala desde la época de la independencia hasta en la actualidad. Eso se los puedo asegurar. 1829, la Asamblea Legislativa decreta reducir a propiedad particular todas las tierras baldías del Estado, que no incluyeran los ejidos, las tierras comunales, las tierras municipales. Entonces, los terrenos baldíos se podrían vender, propiedad a particulares, reducir a propiedad particular, o sea, lo que conocemos ahora como propiedad privada. Porque en este aspecto, ya la Asamblea Legislativa, un año después, si ustedes se percatan, que la misma Asamblea emite la disposición para ordenar las concesiones y enajenación, no se había realizado. Entonces decretó reducir la propiedad particular a esos terrenos baldíos. Y el 30 de noviembre de 1831, el gobierno decretó a los jefes departamentales reactivar el remate en subasta del total de terrenos baldíos. O sea, estamos hablando
Imagínense que desde 1825, que se creó la ley agraria, a 1831, con decreto de gobierno, ordena a los jefes departamentales reactivar el remate en subasta. 6 años después, y la ley agraria no había tenido el efecto correspondiente. Con esto vamos a concluir hoy, jóvenes y señoritas. La base legal de la política agraria. En 1832, como ya habíamos visto, existe ya una ley sobre la abolición del diezmo, otro impuesto más, y contribución territorial, otro impuesto más, y el respectivo reglamento de matrícula de tierras, la matrícula de tierras que indicaba la inscripción, esto era la matrícula de tierras, la inscripción de los títulos de las tierras otorgadas a los colonos, a los criollos, a los mestizos de, diríamos así, de la, se denomina de la clase media, o sea, los profesionales. Entonces, jóvenes y señoritas, esto coadyuvaba a establecer cuáles eran las tierras que no estaban registradas a nombre de A, B o C persona y que pertenecían al Estado de Guatemala y que por lo tanto, pues, se podían vender como terrenos baldíos, ya lo escuchábamos con anterioridad. El 20 de septiembre de 1833, en decreto de gobierno, ordena a los jefes departamentales abrir un libro de matrícula de tierras, ya lo indicábamos, para imponer una contribución de 4 reales por caballería. Se recuerdan que los oligarcas terratenientes tenían hasta un máximo de 15 caballerías. Entonces ya se les imponía un impuesto de 4 reales por caballería. Podríamos decir esto, estos son los antecedentes del impuesto único sobre inmuebles. Estos 4 reales por caballería no eran pagos mensuales, jóvenes y señoritas, eran pagos anuales. Entonces, 4 reales era una gran cantidad, pero si era anual y era por caballería, en realidad era mínimo el pago del impuesto que se les estaba imponiendo en razón de la, ahí sí que de los beneficios agrícolas que podían haberse dado. Tomen esto en cuenta, nuevamente lo repito, aunque duele, pero ahí se recuerdan que las personas que allí vivían eran esclavizadas para trabajar en estas tierras. Estamos hablando de los pueblos originarios de Guatemala. El 28 de abril de 1836, la ley autoriza a las municipalidades la venta de sus ejidos. Hasta 1836, estamos hablando casi 10 años después, 11 años después de la ley agraria, esta ley autoriza a las municipalidades la venta de sus ejidos, así como de los terrenos de cofradías, pero a los legítimos poseedores, ahí se recuerda, que estos eran terrenos donde ya estaban establecidos los pueblos de indios. Y estos ejidos y estos terrenos de cofradías, pues eran los que ya estaban siendo cultivados, siendo poseídos por los pueblos originarios. Hasta ese momento comienza la venta y no todos podían comprar a las municipalidades los terrenos que estaban utilizando. No todos. Sí algunos, pero la mayoría no lo podía adquirir. La mayoría no podía adquirir, no tenían los suficientes medios económicos. Entonces seguían siendo terrenos municipales. Y que posteriormente una ley pudo haber indicado, por eso mismo la ley de titulación supletoria, que los terrenos poseídos como propietarios podían ser adquiridos a través de un proceso legal. En 1836, el decreto de agosto mandaba reducir a propiedad particular las tierras baldías, ya lo indicábamos, así como los terrenos de ejidos obtenidos por venta después de 1836. O
sea, los terrenos de ejidos obtenidos por venta, eso quiere decir que aún no siendo utilizados, se volvían a vender si no estaban siendo utilizados, si eran tierras baldías, hasta 1836. Esto, jóvenes y señoritas, concluía, diríamos así, este proceso del primer liberalismo en Guatemala. Denme un minuto, vamos a verificar si existen preguntas para responder las mismas. Un minuto. Muy bien, jóvenes. Vamos a verificar. Si hay alguna pregunta. Qué extraño que la última diapositiva no se ve. Eso sí está raro porque yo sí la tengo presentada sin ningún problema. No hay preguntas, jóvenes y señoritas. Entonces, vamos a concluir la clase con las preguntas de la clase correspondiente. Quiero, por favor, que tomen en cuenta dos cosas, jóvenes y señoritas. En primer término, que la próxima semana tenemos clase en horario normal. Y además de esto, y aquí va para los laboratorios, los videos de ensayos y laboratorio número 1 estarán a cargo estarán cargados en la plataforma del lunes 11 al viernes 15 de abril, o sea, Semana Santa. Las evaluaciones de ensayos y laboratorio número 1 estarán disponibles en la plataforma del lunes 18 al viernes 22 de abril. Estas se desactivan el viernes 22 de abril a las 18 horas. Esto para que ustedes sepan, jóvenes y señoritas, que tienen que hacer tarea, diríamos así, esa tarea número 1, y va a estar cargada para su estudio en Semana Santa y para su respuesta, que es, en realidad la respuesta no lleva mucho tiempo, la siguiente semana. Entonces, desde ya están plenamente indicados, ya se les informó, y además de ello, que la próxima semana, en el mismo horario, tenemos nuestra clase, nuestra semana número 10. Vamos a concluir con las preguntas de estudio. Semana número 9, pregunta 1. ¿Cuál es la fecha de creación de la República Federal de Centroamérica? 2. ¿Cuál es la fecha de la primera constitución política del Estado de Guatemala? 3. ¿Qué preceptos fueron la base de la política agraria del primer periodo liberal? 4. ¿Qué es enfiteosis? 5. ¿Cuál se considera la principal propuesta de la política agraria del primer periodo liberal? Agradezco mucho la atención prestada a este curso, jóvenes y señoritas. Espero les haya servido esta información, porque es de conocimiento general. Los estudios que se han visto, históricos, pero que todo esto conforma la base de lo que ya estamos entrando a conocer, si ustedes se percatan, jóvenes y señoritas, ya la base legal de la política agraria en Guatemala, y que vamos a llegar hasta la actualidad. Muy buenas tardes y los espero la próxima semana.